Bueno, y estamos con otro invitado de lujo aquí. Él es varón en este caso. Se fueron dos damas, ahora viene el turno del varón. Arquitecto, urbanista, docente. Fue por 15 años decano de la Facultad de Arquitectura, que tiene un nombre nuevo. ¿Cómo se llama? Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Ah, sí, pero la síntesis. FADA. FADA, claro. En mi época era Facultad de Arquitectura nomás, pues. Sí. Pero es la misma esencia y la misma cosa, ¿verdad? Sí, es la misma se esencia. Amplió un poco. Se amplió el campo, se amplió el campo al diseño y a las artes también. El audiovisual entra ahí también. Tenemos en carpeta una carrera de cinematografía aprobada por el Consejo Superior Universitario, no pero se avanza falta de presupuesto de Hacienda. Ah, bueno, por falta del presupuesto no se amplía. Bueno, Ricardo Meyer es un respetado profesional, inclusive intentó llegar a ser intendente de Asunción, y yo en su momento voté por él porque hubiese querido que el destino de nuestra ciudad recaiga sobre alguien profesional como Ricardo Meyer, ¿verdad? Que ahora aspira a ser diputado de la Concertación por Asunción. Él es arquitecto y docente y tiene un montón de títulos, de preparación, de formación afuera, de premios, en fin, especialista en rehabilitación de poblados históricos. Aquí entra lo de la ciudad de los indígenas, el pueblo indígena, que yo estoy bregando para que se haga alguna vez, y tantas cosas más. Ricardo Meyer es una persona excelente, no porque esté acá con nosotros, y Dios quiera que la suerte te acompañe para que arribes a lo que estás persiguiendo, que es ser diputado de Asunción. ¿Por qué te lanzás a esta arena política, donde sabemos que no es fácil ese terreno, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, esa es una pregunta que siempre me hago yo y me hace la gente que me conoce, porque yo provengo del ámbito académico. Y tengo una respuesta bastante simple, que si nosotros, que tenemos la posibilidad de modificar las cosas, no nos metemos, la política se mete en nuestras vidas de cualquier manera, ¿cierto? O sea, si nosotros pensamos que no hacemos política al quedarnos quietos y en nuestras casas, estamos equivocados, porque la política incide en el precio del combustible, incide en el precio del pan, incide en la calidad de vida, incide en absolutamente todo, en toda nuestra vida. Entonces mi respuesta es esa: me meto porque pienso que las cosas se tienen que cambiar desde adentro. 15 años como decano. 15 años como decano en la facultad. Llegué... ¿Y de carrera cuántos años? Yo tengo 36 años de docente, ¿cierto? Apenas terminé la facultad. ¿De arquitecto también más o menos? Sí, apenas terminé la facultad, empecé en la docencia, y ejercí privadamente hasta que asumí el decanato, donde por unos años cerré mi estudio para dedicarle el 100% de mi tiempo a la gestión, y bueno, ahora volví a abrirlo. Estoy de vuelta en el mercado laboral arquitectónico. Sí, justamente. Y tocaste una palabra clave, o sea, dijiste gestión. ¿A vos te gusta todo lo relacionado a gestionar las cuestiones? O sea, armar el andamiaje para que sobre el mismo se construya lo que sea que haya que construir, digamos. ¿Eso es lo que te gusta? Por supuesto, eso es esencial, porque no solamente son necesarias las leyes o los planes. De repente tenemos muchos planes excelentes o leyes excelentes, pero si no se gestiona, es imposible que se lleven a la práctica, es imposible que se concreten las buenas intenciones de la legislación. Por eso es que me candidato al Parlamento, porque en diputados tenemos una doble tarea. Por un lado, legislar, por el otro lado también tiene un rol de contralor.
En muchos organismos de control participa la Cámara de Diputados, sobre todo en los municipios. Entonces, creo que ese doble rol está muy vinculado a la gestión. Y una persona que pasó por tantos años de gestión pública, 15 años no es poca cosa. No. Yo administraba un presupuesto de la FADA aproximadamente de $10 millones al año. Y bueno, nadie me puede señalar que he robado. Y entonces hay como una experiencia de vida, hay un testimonio de vida. No son solamente promesas. Es difícil ser honrado en la función pública. Es difícil ser honrado en todas las cosas de la vida, ¿cierto? Sí, no, ya sé. Realmente... Pero es extraño que alguien diga lo que vos estás diciendo. Salí después de 15 años sin que nadie me pueda señalar con el dedo absolutamente nada. Porque obviamente hay tentaciones, hay dinero de por medio y uno lo maneja, hay cifras grandes. Por eso es difícil pasar acá en Paraguay por la función pública sin ser señalado como que desaparecieron ciertos montos y esas cosas. Realmente... Porque ese es el denominador común acá. Realmente eso es lo triste, que ese sea el denominador común. Claro. Yo puedo contar mi experiencia de gestión al frente de la facultad en su momento. Al principio sí habían ofertas, siempre habían ofertas, arquitecto, esto para usted, y le digo no. Y no sé, creo que a los 6 meses la gente se dio cuenta de que no era el camino ese, y dejaron de ofrecer nada. Pero en un principio, por supuesto que existen esas ofertas. Esas tentaciones. Existen esas ofertas. Yo recuerdo una respuesta que le dije, yo no voy a aceptar ningún guaraní porque yo te tengo que controlar. Y si yo acepto dinero de tu parte, el control va a desaparecer. Va a escasear, sí. Claro, entonces ese es el secreto de la administración pública. No hay otro secreto. Hay que ser estrictos con el control. No, por supuesto que hay que ser. Bueno, porque hay un problema. La gente piensa que el dinero público es de nadie, y es al contrario. Es de todos, ¿cierto? El dinero público es de todos, de cada uno de los ciudadanos de este país. Sí, pero lamentablemente uno no tiene conciencia de eso. O eso no se promociona como tal, digamos, ¿verdad? De que debe de ser una crisis. Claro que hay una crisis de valores. Un desastre. Bueno, decime, y hay unos ejes programáticos, los de Ricardo Meyer, para el avance, el logro, la cristalización que persigue de ser diputado alguna vez, en este caso en abril del año entrante. Y dentro de esos ejes programáticos está esto que para mí es también una de las banderas principales, si no la principal. La cuestión está del transporte público de calidad, ¿verdad? Transporte público eléctrico, agregaría, de calidad. ¿Se podría tener un transporte público de calidad y eléctrico, si es posible también? Claro que es factible. ¿Y qué hace falta para eso? Y hace falta gestión, justamente, hace falta gestión. Nosotros tenemos como ejes dentro de la propuesta para la Diputación de Asunción. No queremos que esto se transforme en una campaña municipal, por supuesto que no, porque la función es otra, es legislar. Pero hay un eje que para mí, o dos ejes que son trascendentes, aparte de lo que ya es que cae de Maduro, que es la honestidad o la transparencia. Esos son ejes transversales que no se pueden negociar de ninguna manera. Pero además de eso, yo planteo el derecho a la ciudad como un derecho que tenemos todos de vivir. ¿Qué es derecho a la ciudad? Derecho y beneficio de uno conviviendo en la ciudad, sería ese, ¿verdad? Es disfrutar de los beneficios de vivir en una sociedad, en una ciudad, ¿cierto? Cuando el ser humano inventa la ciudad, ¿cierto? Yo digo que es el segundo invento más importante después del lenguaje. Qué bueno, qué bueno. Para poder convivir. O sea, la convivencia. Claro, la convivencia, con sus beneficios. Lo que no se puede vivir en una ciudad y tener no tener ninguno de los beneficios que ofrece la ciudad. Este derecho a la ciudad, lo primero que implica es que la ciudad no te expulse.
¿cierto? Por algún motivo. Y Asunción expulsa a su gente. Asunción expulsa, hay que hacer una campaña gigantesca de repoblar la ciudad. Hay un montón de espacio ocioso dentro de Asunción. El centro histórico de Asunción tiene 20.000 habitantes y tiene todos los servicios. Entonces hay que apoyar desde la legislatura a los municipios para que generen esa ola inversa, esa empatía, de que la gente vuelva. Esa empatía. Eso se logra con calidad de vida, calidad de servicios públicos de calidad para todos, transporte público de calidad para todos, espacios públicos de calidad para todos, actividades de calidad para todos. Yo creo que ese es el secreto, y desde la Diputación se puede colaborar en ese sentido a mejorar. Eso es el derecho a la ciudad, el derecho que todos tenemos, todos, sin importar la clase social, sin importar el color y sin importar ningún otro aspecto, de vivir en una ciudad y disfrutar de los beneficios de vivir en una ciudad. Eso siempre digo, cuando tenemos la posibilidad de viajar y nos damos cuenta de que hay ciudades donde es tan agradable vivir y otras ciudades donde hay insoportable vivir. Es insoportable vivir. Nos ponemos a analizar, como técnicos que somos, nos ponemos a decir, ¿cuál es el tema? ¿Por qué acá da gusto y en el otro lugar no da gusto? Y da gusto porque tiene espacios públicos de calidad, cuidado, porque tiene seguridad, porque tiene un transporte público eficiente, porque tiene servicios públicos de calidad. Y acá ocurre todo lo contrario. Y acá nuestros espacios públicos están abandonados, maltratados. Esa plaza, ese Parque Caballero, yo no entiendo cómo no se encuentra una solución, que era un vergel eso antes. No quiero tampoco ahondar en eso porque vamos a apretar el plagueómetro, pero ¿cómo puede ser que en este siglo XX todavía no podamos recomponer ese Parque Caballero? Yo creo que hay un caso emblemático, las plazas frente a la catedral, la plaza de armas de la ciudad capital del Paraguay está tomada. Donde se fundó Asunción. Entonces, ese es un lugar emblemático. No puede disfrutar el resto de la ciudadanía de ese espacio porque está tomado. Y eso es falta de gestión de las autoridades. Supongamos que vos tengas la suerte de convertirte en diputado y con otros colegas tuyos organicen una campaña. ¿Qué harías respecto a estos sitios? Digamos, ¿cómo empezarías a que cambien esos sitios, digamos? La gente tiene el derecho a vivir en Asunción. Estamos totalmente de acuerdo y voy a defender siempre ese derecho, justamente el derecho a la ciudad. Pero hay sitios, o sea, no se puede vivir acampado en la plaza de armas. Eso es un contrasentido, porque lo que se hace es privatizar ese espacio porque se le niega al resto de la ciudadanía. Tiene que ser un espacio público. Todo el mundo tiene que tener acceso a ese espacio. Para poner un ejemplo emblemático en Asunción, y creo que a todos nos duele ver en ese estado la plaza de armas de Asunción. Sí. Y toda esta dejadez, digamos, es a raíz de nuestra falta de educación. En una gran falta parte de dejadez y de interés. Es a raíz de que no tenemos educación, la suficiente educación, que no tenemos la concienciación respecto a nuestros valores, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra historia. Yo creo que hay dos aspectos. Siempre en todas las cosas hay más de un aspecto, no es tan simple. La educación ciudadana es fundamental. O sea, la educación para la convivencia es fundamental. Se tiene que firmar un nuevo pacto social de convivencia, pero después está la falta de sanción también, ¿cierto? O sea, la impunidad. Que es un problema grave. Entonces, la gente piensa que puede hacer lo que quiere, donde quiere y cuando quiere, sin tener las consecuencias. Yo, a mayor libertad, tengo mayor responsabilidad, ¿cierto? Esa ecuación es muy, muy simple. Cuanto más libertad tengo que ser más responsable con lo que hago. Porque si no va a venir alguien de arriba y nos va a decir, tenés que hacer así, y no se trata de eso, se trata de concienciar a la gente. Y en eso la educación es esencial. Y no hablo de la educación formal no más. Por supuesto que un eje transversal en
en mi política es la educación. Provengo de la academia, o sea, provengo del ámbito educativo. ¿Qué educativo. otros aspectos hay que tener en cuenta de la educación? Hay una educación formal que va del jardín de infantes a la universidad y la posterior educación continua. Pero hay otra educación que tiene que ver con la educación para la ciudadanía, educación para la convivencia, donde se bajen esos decibeles, donde tengamos un relacionamiento menos agresivo. Y eso se logra con campañas de concienciación diciendo, no sé, no grites en la calle, respetar los semáforos, respetar las franjas peatonales. La ciudad es muy inhóspita porque las veredas están intransitables, la gente estaciona los autos encima. En las veredas. Ese es otro tema que se tiene que educar, se tiene que reorganizar. Porque el peatón tiene que tener prioridad en una ciudad por sobre los automóviles. Eso es así funcionan las ciudades que funcionan. Lo que pasa que acá el parque automotor aumentó increíblemente en estos últimos años. Tomamos 30 nomás, y las infraestructuras viales no crecieron, no se hizo una calle más, exceptuando la costanera y qué sé yo, y ahí terminó. Todo sigue igual, pero el parque automotor se centuplicó, digamos, por 10. Hay que multiplicar el parque automotor que se tenía antes. Otra pregunta, ¿por qué nadie estudió eso? Por un lado se permite la importación de vehículos y por otro lado nadie construye cuadras ni empedradas, ni siquiera asfaltadas. Es una dejadez, falta municipal. No entiendo qué pasó ahí o qué pasa ahí, pero en fin. Es un círculo vicioso, Bruno. Realmente este tema del tránsito es un círculo vicioso. Habíamos hablado de un transporte público de calidad. Si existiese un transporte público de calidad, la gente no tendría necesidad de tener un vehículo particular. Entonces tenemos que apuntar a las soluciones de fondo, como ocurre en cualquier otro lugar donde la gente, si tiene un auto, lo deja para los fines de semana y se mueve en transporte público todos los días para ir a trabajar. O se mueve en bicicleta. O también, se mueve a pie o en bicicleta si vive cerca de su lugar de trabajo. El tema del crecimiento y desmedido del parque automotor tiene que ver con ese deterioro del transporte público, por un lado. Que se tienen que hacer infraestructuras, pero no es la solución de fondo. ¿Cuál es la solución de fondo? Pensar que ensanchando las avenidas, las calles, se va a solucionar el problema del tránsito. Tampoco siempre hago una comparación. Es igual que pensar que aflojándome el cinto voy a solucionar el problema de obesidad, ¿cierto? No es ensanchando la calle que se va a solucionar, se tiene que cambiar el modelo de movilidad. O si no, se ensanchan las avenidas, van a ser cómodas, no sé, 2 años, 3 años, 5 años, y a los 5 años van a estar saturadas. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Se hacen nuevas rutas y la gente va a vivir más lejos porque en un principio llego muy rápido, pero después resulta que eso se satura y vuelvo a perder 2 horas en el tránsito tratando de llegar a mi lugar de trabajo o a mi lugar de estudio. La solución a esto es transporte público eficiente y de calidad. No hay una solución de ensanchar o de hacer viaductos, de hacer túneles, vamos a llenarnos de viaductos y lo mismo se va a saturar la ciudad. Porque aparte Asunción tiene una característica especial que está al fondo de es como una península que entra en el río y todos los pueblos... Cuello de botella. Sí, todo llega ahí. Entonces hay que apostar a ese transporte público de calidad, al tren de cercanías. Lastimosamente el Metrobús fue un fracaso, pero hubiera sido un modelo de gestión también a nivel transporte. Decime, y el tranvía, un tranvía nuevo, moderno, actualizado, no aquellos que conocemos, ¿verdad? Sí. A los que respetamos, pero un sistema nuevo de tranvía ¿no sería interesante para Asunción? Claro que sí, es eléctrico, es silencioso, claro, es eficiente y existe, o sea, no sé, en Bélgica, en cualquier parte del mundo, en París, en Curitiba, San Francisco, acá, entonces, en Curitiba nomás. Entonces es importante, todos los medios de transporte públicos y masivos van a facilitar
el desplazamiento de la gente. ¿Y por qué no se logra contar con con ese tranvía, por citar alguno de estos medios, el tranvía? ¿Por qué no vuelve el tranvía? ¿Por qué tanto impedimento para una cosa que cae de maduro? Porque ya tuvimos el tranvía, ya tuvimos experiencia respecto al tranvía, y prácticamente se van a usar se podría usar el mismo circuito, con que yo siempre digo, en vez de la estación de tren, que no existe el tren, que esa es la estación tranviaria ahora, por ejemplo, que de ahí salgan los tranvías para circular por el centro de Asunción. Lo más difícil es cambiar el chip de la gente, ¿cierto? Entonces, está instalado que el vehículo individual es la solución, cuando realmente el vehículo individual es el problema de la ciudad, ¿cierto? Y eso se cambió posiblemente en 30 años o en 40 años. Y bueno, posiblemente necesitemos unos tantos años más para poder... Todavía muchos años más. Desinstalar eso. Y la gente tiene que ver que es beneficioso. O sea, la gente tiene que darse cuenta de que si yo vivo en Capiatá y tengo que llegar al centro, me subo a mi auto a las 5 de la mañana, llego a las 7, reventado ya. Cansado ya. Que si puedo tomar un transporte eficiente que me traiga en 25 minutos, porque al final está a 25 kilómetros de Asunción. Pero mientras la gente piense que dejar un carril exclusivo para los ómnibus es un error, vamos a ir en camino inverso a lo que tenemos que ir. Un carril exclusivo para los buses es para que los buses lleguen más rápido y la mayor cantidad de gente llegue más rápido. Y el lugar que ocupa, no sé, un bus de 40 pasajeros, comparando con el lugar que ocupan 40 autos, es mínimo. Entonces las calles van a quedarse mucho más libres. Bueno, Ricardo, y también está la parte de seguridad, ¿verdad? La parte de seguridad, porque tenemos una ciudad insegura, un país inseguro y una ciudad como Asunción insegura. La seguridad debe de primar y tenemos que tener en cuenta la seguridad, tenemos que tener en cuenta la educación, tenemos que tener en cuenta lo del transporte público que mencionabas, el derecho y el beneficio para los ciudadanos acá en Asunción, en fin. Y de aquí a cuánto tiempo podríamos conseguir eso. Las cosas tienen que empezar ya. Todo cambio requiere un proceso. Lo que tenemos que tratar siempre es de que ese proceso sea lo más breve posible. El tema de seguridad tiene varias aristas. Complejo, es un problema complejo, pero tiene también que ver con la población, la repoblación de la ciudad. Si la ciudad está vacía, las calles quedan para los ladrones. Entonces, tienen que haber actividades en las calles. Porque acá no está lo de la luz, porque Asunción no tiene luz. Buena iluminación, claro, que también hace que la gente salga a la calle. Ahora festejamos el aniversario de Asunción, el 15 de agosto. El centro de Asunción estaba lleno de gente, había una feria, había gente vendiendo comida, había música, había espectáculos y estaba lleno de gente. Y no habían problemas de seguridad porque había mucha gente en la calle. El problema es cuando queda desolada la ciudad y ahí se vuelve insegura. Entonces tiene que haber buena iluminación, tiene que haber actividades permanentes, tiene que haber gente viviendo. Hay que revivir los barrios, no solamente el centro, los barrios de Asunción, con su pequeña despensa de la esquina, el almacén, la carnicería. Revitalizar todo eso. La panadería, o sea, poder tener esa economía circular que permite que el dinero quede en el barrio y que una familia viva, no sé, de la peluquería, la otra viva del almacén. Muy interesante lo que decís, muy interesante. Hay un material, el primero de ellos, a ver si ponemos, porque fue cuando ante sus amigos Ricardo Meyer manifestó el interés de llegar a ser diputado en favor de la ciudad de Asunción, ¿verdad? De cambiar el sistema asunceno. A ver, adelante con este material, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Quizás mucha gente se pregunta ¿por qué me meto
en política. Después de haber estado 36 años en la universidad enseñando, 15 años como gestor, como decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, haber interinado el rectorado en la primavera estudiantil del año 2015 a propuesta de los estudiantes. Y me meto en política porque si nosotros no nos metemos en política, la política se mete en nuestras vidas, aunque no querramos. Entonces, esa es la razón principal. ¿Y por qué con una visión progresista de la política y de la sociedad? Porque al levantarme todas las mañanas me interpela esta sociedad tan injusta en la que vivimos. Y digo, si nosotros que tenemos la posibilidad de mejorar la vida de la gente, mejorar la vida de nuestros ciudadanos, no hacemos nada, es muy difícil que las cosas mejoren. Y estoy haciendo esto para tratar de cambiar la vida de la gente, que todos podamos vivir mejor en una sociedad. Fui rector interino en el año 2015 a propuesta de los estudiantes cuando fue la primavera estudiantil en septiembre. Ahora van a ser 7 años de eso. En la famosa Una no te calles. Muy interesante acá lo del arquitecto Ricardo Meyer. Te deseamos lo mejor, che, y esperemos que la suerte te acompañe, Ricardo, y que seas diputado y que de ahí también, de esa cámara baja, puedas empezar a, digamos, concienciar a través de otros compañeros, colegas tuyos, que van a también plegarse a una causa en favor de una ciudad como Asunción, en este caso, que tiene un camino de 15 años todavía por recorrer hasta los 500 años, y que tenemos que transformarla, no sé cómo mágicamente, pero que en 15 años tiene que transformarse esta ciudad para celebrar, ¿verdad?, con gente de afuera y de adentro, los 500 años de Asunción, madre de ciudades. Así que no sé qué responsabilidad gigante se tiene. Tenemos todos tenemos que tener esa responsabilidad a partir de ahora, y también en los cargos públicos, la gente que logre a llegar a los mismos y ubicarse ahí en esos cargos públicos en beneficio de la ciudadanía, con patriotismo y con ganas de que cambie el país en general, la ciudad y el país. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, es que tenemos que transformar el país, no solamente transformar Asunción. Yo me presento por Asunción, pero realmente la Diputación es nacional, entonces la calidad de vida de la gente tiene que mejorar en todo el Paraguay. Y bueno, la celebración de los 500 años es un hito que se tiene que empezar realmente a construir ciudadanía para llegar a ese momento, todos unidos, y poder llevar adelante esto. Hay una transformación. Una transformación gigante. Hay otro tema, que la presentación esa que acabamos de ver, fue en el Museo del Barro. Se eligió un sitio emblemático de la cultura, porque quiero vincular la cultura, el arte y la política, que normalmente se entiende la política como algo sucio, como algo rastrero, y bueno, queremos transformar esa idea y elevar la política y vincularla a ideales tan nobles como la cultura y el arte. Y con gente de calidad como vos se podría lograr, con mucho gusto. Muchas gracias. Así que tenemos clara la película. Y un saludo a Lía Colombino también desde acá, que fue el artífice, fue la anfitriona ahí del Museo del Barro, que hizo posible que acá Ricardo Meyer presente su propuesta ante tantos amigos y gente valiosa del arte, de la cultura, de la sociedad, gente valiosa de Asunción, etcétera, etcétera. Bueno, lo mejor, Ricardo. Muchas gracias, y a las órdenes para cuando quiera, Bruno. Bueno, cómo no, igualmente. Fuerza, Ricardo Meyer. Adelante, porque mira, 15 años pasan rapidísimo, ¿eh? Sí. Sin darnos cuenta vamos a llegar a los 500 años y hay que transformar a Asunción.